Se echaban en la carretera, echaban tierra encima y los usaban de firme, por eso se le llama la carretera de los huesos. Hay osos, que son bastante peligrosos, yo vi varios. Tuve un blackout, pero cuando abrí los ojos descubrí que estaba vivo y ya me tranquilicé. 700 kilómetros al día de pista. Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán. Magadán es una ciudad que es rusa, pero Sí. está en el Pacífico. Está más allá, en la latitud, más allá de Japón. No se perciben como Rusia, y sin embargo es donde más me encontré apoyo a la guerra. Me encontré muchísimos árabes. Están desterrados de su tierra, les han mandado a los confines del mundo y no pueden salir de ahí, porque no se puede salir de ahí. Me quedé dormido y me di de morros contra un coche. Salí volando. La verdad que saliste volando por encima del coche. Sí, pegué con el capó y salí volando por encima del coche y caí de espaldas Buenas tardes, chicos. Hoy tenemos a un invitado muy especial con nosotros. Él es un aventurero. En su último viaje ha ido hasta los confines del mundo, todo a lomos de su moto. Ha estado en Rusia en varias ocasiones. Sí. También ha estado en Ucrania y bueno, otros sitios que nos va a contar. Él es Chuso. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Elio. Antes de nada, para que te conozca un poco la gente que nos está viendo, ¿tú de dónde eres? De León. O sea, nací en Madrid, pero llevo toda la vida en León y me considero leonés. Por lo que te voy a entrevistar es un poco por tus aventuras en moto. ¿Dónde nace esta afición? ¿Es una cosa que desde pequeño te gustaba? ¿Es una cosa...? Para nada. Soy un tío muy práctico y en su momento había que decidir entre coche y moto. Y digo, la moto ocupa menos y gasta menos y es más barata. Y compré una moto. Pero en Y principio la compraste, perdona que te interrumpa, simplemente por desplazarte o ya pensabas...? No, para desplazarme, para Vale. ir a sitios. Ok. Y... Nunca pensé que me iba a gustar tanto, sinceramente. Ya. ¿Y cómo fue, digamos, te compraste la moto y ya pensaste en irte a hacer alguna aventura? ¿Ahora más por moverte por León, por España? ¿Cuál era un poco tu intención Mi inicial? intención inicial, yo nunca había salido de España. O sea, realmente nunca salí de España, hasta los 20 y pico. Entonces yo lo que hice fue comprar la moto para desplazarme a los sitios y hacer compras y lo típico normal. Luego, un año, sí me animé a salir del país y me fui a hacer un viaje al sur de Francia, yo solo, que era la primera vez que salía del país. Sí. Y me pareció tan espectacular esa forma de viajar que la empecé a Ya, pero ¿qué años tenías, perdón, entonces? 22. O sea, bueno, eras jovencín, pero bueno, sí. Bueno, eras joven para Pero hacer no un había viaje salido. solo así. Era un poco triste también. Vale, ¿y cuánto tiempo duró ese viaje? 4 días. 4 días, bueno, está bien. Pero ahora me parece mucho, pero en su momento era un poco mierder. Ya. Y luego, digamos, ¿tardaste mucho en hacer ya un viaje un poco más tocho? ¿O, No, fue al una año cosa- siguiente. Eso fue increciendo ya. Ya. El primer año fueron 4 días. El segundo año ya fueron 3 semanas. Y fui a Francia y a Reino Unido. Ahí ya tuve varios problemas porque obviamente al escalar el viaje pues la falta de experiencia era un grado, la moto no era muy buena. Vi que no era la moto ideal, compré otra y al siguiente año ya me fui a Francia. Yo no tengo ni idea de motos, yo... O sea, Una era- sé distinguir el tipo de moto y poco más. Siempre ¿Cuál fue tu primera moto? Una Aprilia Pegaso. Siempre me han ido las trail, porque a veces hago carretera y a veces hago camino. Las trail, para gente como yo o gente que no sepa que... Eso, ¿qué carretera y quiere decir? camino. Son Vale, motos vale. polivalentes que te valen, en principio, te valen para todo, que luego no valen mucho para nada, pero bueno. O sea, que puedes ir conduciendo en un momento dado, me quiero salir a ver qué hay por aquí. Exactamente, Vale, quiero vale, subir por una vale. pista y tal, o sea, no son motos de correr, no son motos de campo, te valen un poco para todo. Vale, y o sea, ese segundo viaje, por continuar por ahí, ¿dónde fuiste? Eso, primero, sur de Francia. Segundo, Francia y Reino Unido. Cambio de moto, compro una más grande, una de 1200, y ya me lanzo yo solo a hacer Francia, Alemania, un poco de Polonia, República Checa, Eslovenia, Suiza, Austria. No sé, ya fue bastante... Sí, ahí ya me, considerable, y sí. me salió muy bien el viaje ese. ¿Y ese cuánto? 3 semanas o ese era el que me decías antes? Sí, son 3 semanas. 3 semanas Desde también. el primero, que fueron 4 días, siempre han sido mis vacaciones, que eran 21 22 días como mucho. Vale, o sea, que digamos que es un poco lo que... El rango de tiempo que tenía disponible. Vale, por tu trabajo supongo, que el tiempo que podías. Pues, Lo que pasa es que al principio hacía menos kilómetros y veía más lo que había cerca y luego según iba ya recorriendo todo lo que había cerca, cuando digo Francia y Alemania la tengo recorrida, iba un poquito más lejos. Ya. Y por curiosidad, cuando viajas, ¿estás todo el rato en carretera? ¿Paras en una ciudad y estás unos días? ¿Normalmente no estás mucho tiempo en una ciudad? Normalmente no estoy mucho tiempo en una ciudad, normalmente estoy un día en cada ciudad, salvo que sea una ciudad grande y que merezca la pena, que estoy 2 3 días o más si me interesa. Sí. Y al principio hacía menos kilómetros y dedicaba más tiempo a viajar por los sitios
Y luego cuando ya había recorrido, por ejemplo, cuando ya tenía Francia recorrida, que conocía prácticamente todo el país, lo que hacía era cruzar Francia muy rápido, y cuando llegaba al destino, digamos, ya empezaba a recorrer esa zona. Vale, como para ir conociendo diferentes sitios. sitios. Sí, antes igual hacía 400 kilómetros en un día, que eso es una mañana tranquila. Sí. Y ahora, por ejemplo, si tengo que cruzar Francia, te puedo hacer 900 en un día. No es muy recomendable porque no es divertido, pero bueno, es tedioso. Y en este sería el tercer viaje del que estamos hablando, ¿verdad? Sí, si no me equivoco. El tercero. Ya un poco más largo, ¿tuviste algún problema? ¿Alguna cosa que...? Siempre. Me acuerdo que se me paró la moto una vez porque me había caído una tormenta. Luego descubrí por qué había sido. El día anterior me había caído una tormenta muy gorda y la moto se mojó entera. Y descubrí que en esa moto, cuando caía una tormenta muy gorda y se mojaba entera en marcha tanto tiempo, se rompía un fusible que dejaba de cargar la batería y llegaba el momento en el que la batería se descargaba del todo y la moto se paraba. Que fue lo que me pasó. Por suerte descubrí que era un fusible, cambié el fusible por el de emergencia, la arranqué a empujón y continué. Vale, pero ¿qué te pidió a ti en medio de un poco de la nada? Que tuviste que... Porque me refiero, eso me pasa a mí, o alguien que no sabe y se queda ahí. Tiene que llamar claro. a la grúa. No, al final, al principio te desesperas un poco, en plan, joder, qué mala suerte, en medio de... Fue en Alemania, si no me equivoco. Alemania está civilizada, pero aún así de aquellas yo era un crío, como quien dice. Y lo que pasa es que yo soy muy metódico y fui descartando. Bueno, no descarté, lo primero. Es un fallo que no carga la batería, porque sabía lo que era. Por lo tanto, voy a ver los fusibles. El fusible vi que estaba roto, digo, coño, pues lo cambié y arreando. Ya. Y en estos viajes, porque claro, estás mucho por ahí, digamos, entre ciudad y ciudad, ¿siempre duermes en hoteles, en hostales, o a veces al de raso, aquella, tienda de campaña? Claro, de aquella no tenía mucha práctica y lo que hacía era dormir de hoteles. Porque no conocía muy bien el tema de los hostels. Ya. El tema de los hostels lo conocía el año siguiente. Pero de aquella iba de hoteles y bien. Una ciudad que me gusta, sin reservar nada, buscaba un hotel, a veces me costaba 30 y a veces 80. Y en el siguiente viaje o en alguno de los siguientes, digamos que cada vez te vas más lejos y empiezas a conocer un poco, si no me equivoco, Ya no solo más lejos, sino en sitios más complicados. ¿A qué le llamas complicado? En lo que yo para mí era un sitio más complicado de aquellas, que ahora lo considero un paseo de niño. Que por ejemplo, al siguiente viaje fui con un amigo que me dijo que si le apetecía venir conmigo. Y le dije, yo encantado de la vida, y fuimos a recorrer Francia, Italia y la antigua Yugoslavia. Albania, Macedonia, Kosovo. Claro, yo de aquel momento, todo para aquello para mí era como una zona en la que había habido guerra y tal. Todo, y entonces, claro, yo lo veía como más peligroso. No para nada, pero bueno, de aquellas te hacía mucha ilusión. Ya. Y también lo que te puede dar miedo... que te roben, como fuera la gente por allí y tal. En a ver, los Balcanes... siempre lo he pensado, en plan... Me refiero, se percibe más peligro, no, es un sitio... Vale. Realmente no. Alguna vez hemos tenido, una de las pocas veces que he tenido miedo fue en este viaje, que fue en 2011, si no me equivoco, en Hungría, en la capital, en Budapest. De noche nos siguieron unos, íbamos el colega y yo, nos siguieron unos y daban muy mala pinta de que parecía que nos iban a dar el palo. Que supongo que también sea, no tanto por el país, sino quizás porque es una ciudad grande, que a lo mejor y tiene zonas muy chungas, era de noche y era en Madrid, Barcelona, lo mismo pasaría llegar a pasar. Probablemente, es más, los problemas que hemos tenido, yo no tanto, pero el colega mío, los problemas que ha tenido han sido en Londres y en Dinamarca de intento de robo. Ya. Además, sí, criminalidad habitual en ciudades grandes, básicamente. Claro. Vale. Y esto todavía estamos en 2011. Hasta llegar ahora que estamos en 2024 quedan muchos años. Ya. ¿Seguiste haciendo viaje por año? Sí, salvo 1 o 2 años que me lo tomé como de descanso. Hubo 2 años que no viajé, uno por descanso y otro por el siguiente cambio de moto, cuando compré la última. Vale. Pero normalmente sí me gusta hacer viaje por año, hasta que llegó la pandemia. Y como al final también de lo que más me apetece que hablemos es de Rusia, de Ucrania, que son sitios en los que has estado, digamos, desde ese 2011 hasta ahora, algún viaje, el que tú quieras, que destacases, un par de ellos. Rápidamente te lo cuento. El primero a Ucrania, que fue el primero en el que yo fui solo y me metí en un país del este. Sí, del bloque. Porque Polonia ya no lo considero del este. Sí. Y decidí ir a visitar Chernóbil, porque siempre he sido un apasionado de Chernóbil, de su historia, ¿no? La central, el accidente y todo. Y en 2013, agosto de 2013, fui a Chernóbil, visité toda Ucrania, prácticamente menos en Donetsk y Lugansk, porque era la zona más pegada a Rusia. Estuve en Odessa, estuve en Sebastopol, muy bien, sin problema ninguno. Y justo
3 meses después, en noviembre, empezó la primavera de allí, o sea, sí, sí. las ¿El protestas. Euromaidán era? Sí, el Euromaidán. Fue en noviembre-diciembre de 2013 y ahí fue cuando se empezó a torcer todo para Además, Ucrania. al año siguiente, 2014, si no me equivoco, fue un poco todo el lío que hubo allá en el este con el Fue la ejército invasión. este encubierto ruso, Claro, todo fue esto. cuando Rusia, que Sí, no era sí. Rusia, decía que eran gente de allí, pero no era Rusia, invadió Crimea y empezó todo el problema. Y Esto fue en 2014. en 2013 fue la primera vez que estuviste. En 2013 recorrí, porque iba yo solo, un poco toda Ucrania, y eso me llevé la impresión de un país pobre, pero que quería desarrollarse, que bueno, que empezaba a tal. Y volvimos en 2016, que volví con un amigo, y en 2019, que fue el año justo antes de la pandemia, y ahí es cuando ya no se pudo volver, y luego vino la guerra en 2022 y se jodió del todo, por ahora. Pero eso, me dio la impresión de un país que intentaba despegar. La gente joven con la que yo hablaba, que hablaba en inglés, sí eran bastante pro-occidentales. No había mucho... Pero en general lo veías un país que, no sé cómo decirlo, no culturalmente, ¿no? Pero estaba más cerca de Europa, del mundo europeo, del mundo occidental. Era un país que todavía estaba cerca de Rusia. Claro, es que eso depende mucho de la zona. Tú te vas a Leópolis y es 100% occidental. Sí, que Leópolis está pegado a Polonia, ¿no? Bares, terrazas, tal. Y sin embargo, Kharkiv te encuentras que es más soviético, pero por la estética y por todo. Tampoco tendrá tanta historia como Leópolis, probablemente. Y supongo que desde esa primera vez que fuiste en 2013 a la última en 2019, el país cambió, se Había desarrolló. mejorado. Yo lo que sí me fijo es desarrollo en los coches, porque es lo que vas viendo, nivel de los coches, de si son más nuevos, menos nuevos, mucho más nuevos. Las carreteras bastante mejores, más construidas y mejor mantenidas. Y en general barrios enteros de edificios y tal, porque jolín, es gente más joven que España y como más dinámica. Vale, y percibiste, porque también estuviste en ciudades, efectivamente en ciudades y tal, allí criminalidad, es un sitio seguro, al que de entonces, cuando tú fuiste. Por mi parte, lo considero un sitio muy seguro. Incluso me advirtieron la primera vez que fui, ten mucho cuidado con la policía, muy corrupta, tal, cero problemas. Y he tenido problemas con la policía en muchos países. Y porque me imagino que te advirtieran sobre todo que a lo mejor te quisieran cobrar mordidas, sobornos, demás. En otro sitio que has estado, por cambiar de país, en Rusia, ¿eso ahí pasa, por ejemplo? También me advirtieron y tampoco me ha pasado. Tampoco, Pero claro. sin embargo, el amigo mío sí le metieron una mordida gordísima de más de 300 euros en San Petersburgo y no había hecho nada. ¿Y Simplemente porque le faltaba el carnet internacional de conducción, que es un documento que en teoría tienes que llevar, pero que nunca te sirve para nada y nunca te piden. Yo en este último viaje, 3 meses por ahí, nunca me lo pidieron. Si lo sacas, te dicen, no lo quiero ver. Y sin embargo, legalmente lo tienes que llevar y como no lo llevaba, el policía lo sabía y le crujió. Pero eso fue un soborno, o sea, eso fue un robo directamente. Ya, Pero ya. si te niegas, tienes un problema. ¿Y has tenido algún otro tipo de problema en Rusia con la gente, algún susto, alguna cosa así, o has tenido suerte? He tenido mucha suerte, siempre he topado con gente buena. Bueno, susto. Este año, en este viaje, en Saratov, ya a la ¿Dónde vuelta... está Saratov? Saratov está cruzando la frontera entre Kazajstán y Rusia a 800 kilómetros al sureste de Moscú, tirando hacia Kazajstán. Cruzas la frontera, cruzas el río Ural y ahí ya estás en Saratov. Y en Saratov aparqué en el centro, fui a dar una vuelta y cuando volví no había moto. ¿Y qué pasó? ¿Te la habían robado? Había dos opciones, o robada o la grúa. Pero es que encima había aparcado la moto en la acera y había una valla grandísima que digo, no se la puede haber llevado la grúa porque no puedes meter la grúa ahí. Y pensé que me la habían robado. ¿Y cómo se solucionó el problema? ¿Qué pasó? Había aparcado enfrente de una tienda de móviles porque justo ese día me había quedado sin datos y necesitaba datos porque si no, no te puedes mover por allí. Y le pregunté al chico y el chico hizo unas gestiones y a la media hora me la encontró, se la había llevado la policía. Tienen grúas de plataforma que te cogen con un gancho, te cogen el vehículo y te lo colocan encima. ¿Y tuviste que pagar algún tipo de multa, alguna cosa? Sí, fue un trámite ¿no? muy engorroso, fueron 3 horas y tuve que rellenar un documento en cirílico que me dijeron, tienes que escribir esto perfecto porque si no, y asumiendo que yo había cometido una infracción y qué tal, pagué el depósito pero no pagué la multa. La multa me dijeron, tienes que pagarla mañana y le dije, ok, Y ahí quedó. tengo el recuerdo. Vale, vale. Eran, buen eran recuerdo, 15 está euros, bien, está o bien. sea, 1.500 rublos. Sí, sí. Y este viaje fue ya durante, digamos, una vez Rusia ya había invadido Ucrania, ¿verdad? Sí, esto fue el año pasado, en 2023. ¿Y es difícil entrar en Rusia ahora mismo? Sí. ¿Tú A cómo ver, lo hiciste? ¿O qué Bueno, opciones hay? lo difícil es conseguir el visado. Igual el visado no es tan difícil de conseguir. Yo creo que a un turista se lo pueden dar.
normal. El problema es para conseguir el visado multientrada de 180 días, Claro. que es el que yo necesitaba. Tú vas haciendo tu ruta. Claro, porque íbamos a entrar y salir múltiples veces por las fronteras y no puede ser ni con una entrada ni con dos, tiene que ser multi, todas las veces que haga falta. Y no quieren a gente circulando por allí, pero bueno, yo tuve suerte, yo y mi colega, y con las advertencias que nos dijeron de llevar efectivo porque no hay efectivo, cuida con las tarjetas de crédito que no funcionan, cuida con los GPS que a veces no funcionan. Y entonces, ¿qué tuviste que llevar todo tu dinero en efectivo? ¿Cómo lo hiciste? Llevaba mucho dinero en efectivo. Es Ya, más, ya. al amigo mío le tuve que dejar dinero en efectivo porque Se le quedó corto el presupuesto, quedó corto. digamos. Vale, vale. Es una putada, ¿eh? Porque como te pille cerca de la frontera, ok, pero si te pilla en el extremo oriente de Rusia, te tardas un mes en salir de allí, quedarse sin dinero es un problema muy serio. No pueden enviártelo. ¿Y qué otras cosas te encontraste que están más complicadas desde que empezó la guerra en Rusia? La frontera, vale. Nunca me había pasado. En las fronteras había lo que yo no estoy seguro, pero estoy casi seguro, o sea, no te lo puedo garantizar al 100%, que era gente del FSB. ¿Qué es eso que es el Servicio de Seguridad de Inteligencia? ¿Algo así? Antes se llamaba KGB y ahora es FSB. Vale, vale. Que suelen ser tíos, todos, 30, 40 años, muy espabilados, muy listos, y cuando ven algo que no les cuadra mucho, por ejemplo nosotros, te vienen, además no vienen de militares, vienen como de... Sí, de paisano. Parece un paisano de calle, Sí, sí. pero muy educados y tal, y te vienen y te empiezan a hacer preguntas. Y ¿dónde vienes? ¿A dónde vas? ¿Dónde has estado? ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto ganas? Una serie de preguntas que a mí no me cuadraban. Yo siempre iba de buenas y no tenía nada que ocultar. Digo, si quieres mirar las maletas, y dice, no, las maletas te las miran los militares en la frontera. Pero este solo te hacía preguntas. Entonces, claro. Pues tuvieron mucho tiempo en... ¿Cómo fue? ¿Os llevaron a algún sitio? ¿Fue una cosa No, en la no, calle? fue en el ¿Cómo momento, fue en el momento. Vale, vale. No fue meternos en una sala, eso me hubiera acojonado un poco más. Pero en principio, o sea, en todas las fronteras, tanto para entrar como para salir, había gente de esa. Porque se les veía bastante claro, joder. Que Sí, no eran no, ni ya. camioneros, ni gente transeúntes, ni nada. Y yo digo, hostia, es que controlan mucho ahora quién entra y quién sale. Y Lógicamente. dentro del propio país, de Rusia, ¿qué clima percibisteis respecto a la gente y la guerra? ¿Se notaba que es un país en guerra? ¿Había vida normal? Vida normal completamente. Nosotros entramos por Chechenia, por Georgia. Cruzamos el Cáucaso y entramos por allí. Y nuestro primer destino fue Chechenia, Osetia y Chechenia. Y no veíamos nada. Y esos están muy involucrados en la guerra. Son zonas muy seguras, pero tan seguras como que puedes dejar el casco en la moto Y nadie te no lo te lo va a lleva. tocar. Eso nos lo dijeron. La gente muy bien. No vimos nada en principio, porque distinguías el apoyo a la guerra por la Z. Vale. La Z estaba en los edificios Que oficiales. será como aquí a veces que alguien pone su bandera, la que Exactamente. le gusta a cada uno, en su Pues balcón. el que ¿no? llevaba la Z en el coche es que era un tío que apoyaba a sus militares y tal. Que yo esperaba verlo mucho más. Y sin embargo, en el primer tramo del recorrido hasta más o menos Siberia, no lo vi casi ninguno. Y digo, qué poco apoyo tiene esto. Y tenía muy poco apoyo. Luego ya más al este sí vi algo más de apoyo. Y llegaste a hablar con alguien de la guerra, habrá un tema que Yo al era mejor principio, no claro, yo al tocar. principio tenía mucho miedo, porque es delito mencionar guerra. Es, Ya que operación la especial. operación especial. Pero me lo saltaban, me lo sacaban a mí, el tema. Me dice, ¿cómo lo veis eso en vosotros? Yo les digo, yo soy de España, ¿y cómo veis esto? Y digo, hombre, pues que es un problema, y que vais a ganar de esto. Y ya, es que es total. Y la gente joven, por ejemplo, con la que yo hablaba, estaban preocupados. Hablé con unos que estaban muertos de miedo porque les llamaran. Ya, porque ya. además en la zona del lejano oeste, Que de se Siberia, están reclutando gente, que no los cogen de Moscú, San claro, Petersburgo. y si no eres un trabajador especializado que no seas, que seas prescindible, tienes muchas papeletas de que te llamen y te manden para allá, porque deben de estar cayendo. Conocían a gente que había una fallecido. picadora, una picadora. Claro, conocí a un señor también en una ciudad que está cerca de Yakutsk, que estaba borracho como una cuba y me dijo que había estado en el frente, lo entendí, y me enseñó ¿Disparo? sí, una herida de un disparo en el hombro. O sea, se le veía con el hombro jodido. Sí, sí. Y me dijo que había estado en Ucrania, pero no le entendía. Y no te contó tampoco. No, porque hablaba en ruso. Ya, Porque estaba con la moto, no sé qué estaba haciendo, aparcado en una acera. Sí, y le viene llamas el la tío, atención. estaba mamado como un perro. Y yo me imagino que cogen a gente de allí a capazos. Además era un tío como de 40 y pico años, ¿eh? Les mandan para allá, si sobreviven, les vuelven a dejar y esos tíos están con la vida perdida para siempre. Sí, sí. Eso me quedó un poco como diciendo, joder, putada, ¿eh? Pero bueno. Y bueno, mucha gente con la que hablé del tema, obviamente nos culpaban a nosotros, a la OTAN. Pero ¿qué quieres? Es Rusia. Y, a ver, evidentemente no es que sea que fueras por ahí haciendo encuestas, pero de la gente que ¿te encontraste mayor apoyo, digamos, hacia Rusia, hacia su país, en su guerra? No. ¿O
Claro. O digamos, tampoco crítica, pero a lo mejor... Crítica vi. Crítica de no tiene lógica, no tiene razón ninguna lo que están haciendo, lo que está haciendo mi país. Pero tampoco una crítica muy efusiva, solamente que no les parecía normal. Y dices, esto no sabemos a qué coño viene. Digo, pero si es que sois hermanos, es como si nosotros invadimos Portugal. Ya. No lo entendía muy bien. Y no sé si me podrás contestar, pero ¿tú crees allí que los propios ciudadanos la información que tienen sobre la guerra es la real? No, ¿Es un poco pero cuento del eso, gobierno? aún sin saber ruso, te lo puedo decir. No, para nada. Mira, me acuerdo en 2016, cuando estuvimos allí, en verano, fue justo cuando volaron un avión de turistas holandeses encima de Ucrania. No sé si Sí, lo me recordarás. acuerdo. Vale, Que casi sí, todos sí, eran sí. holandeses, no todos, pero bueno, el 90%. Y yo recuerdo estar viendo el telediario en un bar de carretera ruso y ver eso. Yo estaba viendo las noticias y sabía lo que había pasado. Y en Rusia, en la televisión rusa, que es, bueno, como el equivalente aquí a la televisión española, la 1, decían que habían sido los ucranianos porque se parecía al avión de Putin que había pasado por allí como una semana antes. Y estaban haciendo como una infografía de que podía haber sido el avión de Putin y que habían sido los ucranianos. Y eso es mentira, eso se demostró. Por eso ahora Holanda es de los países que más armamento está mandando. Sí, Están porque vengando. cayeron Están muchos de vengando. los Es que suyos. fueron Sí, sí. casi 200 holandeses. Sí, Y que los si rusos hubiera sido un riéndose. atentado terrorista sería uno de los atentados, o si no el más grave de la historia de Holanda. Probablemente, sí, Los Países Bajos. probablemente sí, claro. Entonces, la información que reciben es muy escasa y muy... Porque el propósito, digamos, de este viaje a Rusia era ir más allá, era llegar hasta el Pacífico, si no me equivoco. un reto en la vida. Y entre medias está la famosa carretera de los huesos, ¿verdad? ¿Carretera se llama? Sí. Por llamarlo de alguna manera, me Por llamarlo de imagino. alguna manera. Para el que no lo conozca, ¿qué es la carretera de los huesos? ¿Dónde está? ¿Cómo es de larga? Vale, la carretera de los huesos es una carretera, entre comillas, es un... Sí, nos vamos a llamarlo un camino, que tiene 2.100 kilómetros entre la ciudad de Yakutsk, en el extremo oriente ruso, y la ciudad costera de Magadán. Se hizo para comunicar esas dos ciudades, porque en medio había en su día, que las hay todavía, minas de oro y minas de uranio, que eran muy importantes. Se hizo en los 40-50, la mandó a hacer Stalin, y el tema es que la hicieron con los prisioneros de los gulags, que aquella era una de las zonas más peores en las que te podían mandar del mundo. Se calcula que cientos de miles murieron construyéndola, porque no había medios de aquella, era pico pala. Las temperaturas en invierno en la zona bajan hasta 70 bajo cero. Y se la llama la carretera de los huesos porque cuando alguien moría en invierno, el suelo está congelado. Entonces no merecía la pena excavar una tumba. Para Entonces, enterrarle ni nada. entonces les usaban de firme. Les echaban en la carretera, echaban tierra encima y los usaban de firme. Por eso se le llama la carretera de los huesos. Y he escuchado, que no sé si era verdad, que en determinadas épocas del año, cuando llueve, cuando está muy húmedo, llegan a salir algún hueso. ¿Eso tú sabes algo? No lo sé. O sea, a lo mejor es más leyenda que otra cosa. O... A ver, el tema es que en esa carretera, cuando es el deshielo, en primavera, los ríos crecen. Hay ríos que son muy potentes en aquella zona, es más, de los más largos del mundo. Y cuando los ríos crecen, se llevan tramos de la carretera. Ahora menos porque ya están construyendo puentes, gracias a Dios. No hay que vadear mucho. Pero antaño se llevaban trozos de carretera enteros. Entonces, al llevarse trozos de carretera, me imagino que algo saldría por defecto. Pero yo he visto vídeos, por ejemplo, de gente que va en moto a hacer esa carretera, que para pasar entre un riachuelo, un río, lo que hacen es meterse en un camión, les pasan y cosas así. Sí, antes era más difícil. Ahora ha mejorado bastante. Ahora, lo que pasa que antes estaba la carretera, pero había veces que en primavera desaparecía. Y lo que tenían que hacer era durante unos meses, pues construir, rehacerla y tal. En los sitios más complicados han hecho puentes. Entonces, más o menos esos tramos, porque es que si no son ríos que igual tienen 500 metros de largo, o sea, de ancho. Eso no es fácil de vadear. Sí, en sí. invierno es mucho más fácil de transitar esa carretera, Sí, pero porque está todo helado. duro. Claro, pasas Pero por... tú fuiste en verano, ¿verdad? Es que en invierno en moto no creo que se pueda ir. O sea, Y yo... que, porque claro, la gente se imagina Siberia, esos sitios tan lejanos, y te imaginas el frío sobre todo. ¿Tú cuando fuiste era un sitio frío? ¿En verano hace calor? ¿Cómo es? En verano hace bueno, pero dura muy poco. O sea, en invierno son 70 bajo cero y en verano te puedes encontrar 25 grados. Y está todo muy verde, son zonas coníferas, todo pinos. Hay muchísimos mosquitos. O sea, lo peor. Los mosquitos paras y en un momento tienes una nube de mosquitos muy grandes, muy asquerosos encima tuya. Horroroso. Hay osos, que son bastante peligrosos, yo vi varios. Sí, pero sí. venga, ¿cuántos los viste? No, en la ¿Cerca carretera. tuyo? O sea, estuve como a 2 metros de uno. Jolín. Tengo ¿Qué un son vídeo osos negros, son? Sí, osos parados. O sea, sí, osos. Y tengo un vídeo con uno muy guapo. ¡Es un oso! ¡Es un oso! ¡Hostia! ¡Es un puto oso, tío! ¡Wow! ¡Por fin, joder!
Dios, qué grande es el hijo de puta. Se asustó cuando pasé. Qué guapo, tío. Qué guay. Pero lo que pasa es que los camioneros porque esta carretera solo la transitan prácticamente gilipollas como yo y camioneros que van a llevar mercancías a Magadán. Porque se tarda, claro, son 2.000 kilómetros de pista. Yo tardé a la ida 4 y a la vuelta 3 días, que fue una barbaridad, pero normalmente se tarda más de una semana en recorrer. ¿Cuántos kilómetros son? No sé, me lo has dicho. 2100. 2100. Bueno, la verdad lo hiciste rápido, sí. Sí, pero yo tuve mucha suerte porque no me llovió. El problema es que, Sí, que no una tuviste carretera que con parar. polvo, claro, tú vas comiendo polvo, pero ese mismo polvo, si llueve, es barro. Y si en barro vas vendido del todo. Y yo, precisamente para no pillar agua, a la vuelta me lo hice en 3 días, 700 kilómetros al día de pista. Vaya burrada. La moto lo pasó mal y volvió muy tocada por eso. Pero volvió. Y claro, esa parte del viaje la hiciste tú solo, ¿no? Sí, Y la anterior sí que ibas acompañado con un amigo, sí, salí de España con un amigo, que, mi colega Lorcho. si no me equivoco, es un amigo tuyo que has conocido durante tus viajes, Claro, precisamente. le conocí en Moscú, no, en San Petersburgo, le conocí en 2014. En el viaje de 2014 fui a Rusia, Moscú y San Petersburgo, y le encontré en San Petersburgo. Y ya me habías hablado fuera de cámara de cómo os despedisteis y me pareció como muy bonito y de dónde fue el sitio y esas Sí. cosas, si quieres contarlo, porque a mí me parece una Nada, escena bucólica. ya, o sea, estuvimos un mes y medio juntos prácticamente, recorrimos toda Europa, Turquía, todos los países de Asia Central, Kazajstán, Uzbekistán, Tayikistán, Kirguistán, luego Mongolia, hicimos Mongolia entera, y luego subimos al lago Baikal, y él ya no podía continuar porque no Tenía podía. obligaciones, lo que fuese. Y yo estaba decidido por mis cojones morenos a ir hasta Magadán, aunque fuera solo y a rastras. Y nos despedimos en el lago Baikal, comimos allí y nos dimos un abrazo. Hombre, qué bonito. Y lloré. Lloramos, Sí, sí. ambos, porque Bueno, empezaban normal, después de tanto tiempo juntos. a él le quedaban 8.000 kilómetros de vuelta, él solo, y a mí me quedaban 7.000 hasta Magadán, 7.000 más otros 8.000. O sea, me quedaba que no sabía siquiera si iba a ser capaz de hacerlo yo solo. Pero aquí Claro, estamos. Magadán es una ciudad que es rusa, pero Sí. está en el Pacífico. Está más allá, en la latitud, más allá de Japón. O sea, hay 11 Para que se haga la usos- gente idea Claro, de hay- hasta dónde fuiste de lejos, Hay realmente. 11 usos horarios hasta Magadán. Sí, sí. ¿Y Magadán es una ciudad grande, es pequeña? ¿Cómo es 200 una ciudad allí? 200.000 habitantes. Solo tiene de carretera 90 kilómetros. Ya. Y tiene un puerto muy grande, que es por donde entra casi toda la mercancía. Y tiene un aeropuerto bastante guapo a 40-50 kilómetros. Y es una ciudad que se dedica pues simplemente a tramitar el oro que recogen en las minas. En su día esa ciudad se forjó para los prisioneros, para recibir a prisioneros del Gulag y ponerles ahí a trabajar. A Stalin siempre le gustó mandar a la gente lo más lejos posible. Sí, pero es que además les mandaba porque les mandaba a trabajar en las minas de uranio y de oro. Y ahí morían a capazos. Ya. Porque sí. Es una zona muy inhóspita, muy complicada para vivir. Hay ciudades abandonadas, porque igual se hace una mina, se crea una ciudad de 10.000 o 15.000 o 20.000 habitantes para esa mina, se agota la mina, cierra la central térmica y la ciudad Todo muere. fuera. Sí. Y hay ciudades abandonadas muy grandes por aquella zona, que yo estuve en una, y es impresionante, es como Chernóbil. Entras en las casas. Y un sitio tan lejano de Moscú, de la Rusia occidental que más conocemos nosotros, ¿se percibe como Rusia? ¿Es otra cosa? Es ¿Cómo curioso, no se perciben como Rusia, porque cuando se refieren a Rusia, se refieren al continente, aunque estén en el mismo continente, están tan lejos que se refieren como ellos como que van a su bola. Realmente Sí, no creo sí. que Rusia llegue mucho ahí de... Y sin embargo es donde más me encontré apoyo a la guerra. A lo mejor por eso, también está tan lejos que... Es donde más vi zetas en los coches y... no sé. Curioso. Ya, me llamó la atención, pensé que cuanto más lejos, menos apoyo. Y sin embargo, cuanto más lejos iba, más zetas veía en los coches y por ahí. Y luego es un sitio, por curiosidad, estos un poco en medio de la nada, sin mucho que hacer, Uf, que la gente está de aquella manera, mucha depresión, problemas Sí. mentales, alcoholismo, todo esto. la Una imagen zona un muy poco dura para tópica vivir. que podemos tener. pues yo o sea, la gente vive y en invierno salen a hacen mucha caza, por ejemplo. Yo vi gente, por ejemplo, me extrañó que en un pueblo que se llama Susuman, que está en medio de la carretera de los huesos, incomunicado completamente, me encontré muchísimos árabes. Ya, curioso. Ahí Se les tan nota. lejos de Claro, Arabia. y tengo la teoría de que eran o chechenos o setios o tal, incómodos para Moscú, que no les pueden meter en la cárcel, lo que han hecho es meterles allí, pero igual es un pueblo de 1.000 personas, pues igual había 200, porque había hasta una tienda específica para ellos, que yo Ya, paré a ya. comer allí.
Y me llamó la atención, en plan, ¿cómo se llama cuando echas a alguien de tu tierra y que no lo pueden volver? Extraditado, ¿no? Desterrado, algo Desterrar. así. Desterrado, no sé si se aplica Sí, ahora sí, en la sí, Edad sí, Media, sí, pero algo sí. así un poco. Sí, Pues sí. me digo, estos están desterrados de su tierra, les han mandado a los confines del mundo y no pueden salir de ahí, porque no se puede salir de ahí. Está vigilada la carretera, tanto la entrada como la salida. Y por ir acabando, que no te quiero robar más tiempo, porque todo esto hemos estado hablando de viajes en Eurasia, por decirlo de alguna manera. ¿Alguna vez has salido a otro sitio? ¿América, África? No, bueno, África, Marruecos, que muy bien también. Tengo pendiente de terminar el país, porque tuve un problemilla pequeño allí en forma de accidente. ¿Qué te pasó, si se puede saber? Me quedé dormido, no dormido, pero iba sopa ¿Conduciendo? completamente, sí, y Madre me di de mía. morros contra un coche. ¿Y qué El te coche pasó? salí volando, pegué una hostia contra el asfalto, pero gracias a Dios, aunque me dolía todo y quedé con el O cuello sea, y pero la que saliste volando por encima del coche. Sí, pegué con el capó y salí volando por encima del coche y caí de espaldas en el arcén, curiosamente. Hostia, madre mía, ¿eh? O sea, ¿qué te pasó? ¿No te rompiste Llevaba mochila una y casco. costilla, No, una... la mochila me salvó la espalda y el casco la cabeza. Ya vayas. Sufrí latigazo cervical, tuve durante muchos meses muchas molestias. Es más, fue 2 meses antes de este viaje, el de Rusia, y pensé que por ese accidente lo había jodido. Y no, tuve mucha suerte y aguanté. Y llegaste, digamos, en el momento que te la diste, llegaste a pensar algo... Sí. ¿Me muero de esta? No, que... cuando tuve el accidente, como estaba sopa del todo, lo vi todo como a cámara lenta, pero no me di cuenta de lo que estaba pasando hasta que cuando estaba en el suelo tirado, Sí, casi como un espectador, sí, ¿no? tuve un blackout, pero cuando abrí los ojos descubrí que estaba vivo y ya me tranquilicé. Y luego cuando hice el chequeo de extremidades vi que no había Sí, perdido, te movías. sí, que no tenía la espalda rota Sí. y ya me quedé más tranquilo. Estuve como 20 minutos tirado, pero sin más. ¿Y No se lo dije a nadie. Ni a tu familia, ni a nadie. Bueno, yo lo puedo entender, ¿eh? No, Hay porque- cosas de esas no, al porque final si- preocupas más que otra cosa. Si lo llego a decir, yo no sabía si iba a poder hacer el viaje a Rusia, pero si lo llego a decir, les hubiera dejado mucho más preocupados. Sí, que hubieran estado Entonces me hasta lo que guardé y volvieras. hasta que no volví de Rusia no lo dije. Pero sobreviví. Tuve suerte. Y antes de acabar, ¿alguna anécdota que se te ocurra y quieras contar para acabar? ¿Algún personaje curioso que hayas conocido No, que los merezca...? tengo por miles. Te debería de escribir un libro. La verdad que ha sido una de las mayores experiencias, la mayor que he hecho en mi vida. Un sueño hecho realidad. Me gustaría continuar, que lo haré en el futuro. Y ¿Y tienes algún, para el futuro ya pensado algún proyecto, algún viaje próximo, irte todavía más lejos, alguna cosa? ¿O quieres descansar? en principio descansar. Porque realmente Vale. estas cosas se suelen hacer una vez en la vida. Me quedan 2 continentes enteros que recorrer. Y parte porque llevo Europa entera. Ok, Asia la tengo bastante bien ya conocida, pero me queda mucho todavía. Y me queda África y América. América caerá. Y África, cuando se pueda y esté la cosa más o menos, también, si Dios quiere. Pues a ver si la próxima vez que hablamos has estado en... ¿Nos puedes contar más viajes, más cosas? O simplemente alguno de los anteriores, pero tampoco quería hacer un vídeo eterno y para centrarnos más en Ucrania y en Rusia. Muchas gracias por estar placer. aquí. Y ya dejaré tu red social, que sé que subes fotos a Instagram de tus viajes, pues si alguien las quiere ver. No muchas, pero vale. Y- Es un placer. Y nada, muchas gracias. Nos vemos.